Hola, muchas gracias a OSMI por invitarme a este segundo congreso, a esta segunda edición del Congreso Una sola salud, un solo bienestar animal, humano y medioambiental. Yo soy la doctora Sari Arponen y voy a hablar sobre la diversidad microbiómica y qué tiene que ver el microbioma o la microbiota en general con la salud ambiental y con todo el concepto de una sola salud, One Health. En realidad es un concepto que llevo ya incorporando en mis ponencias sobre microbiómica desde hace varios años y me gusta mucho dedicar una ponencia sobre este tema de forma monográfica. En primer lugar, pues querría hacer una reflexión sobre por qué realmente es importante el microbioma, por qué importa la microbiota. Bueno, para empezar, no voy a hacer una introducción profunda a lo que es la microbiota en sí, pero sí que lo definiré para los que todavía no estéis muy familiarizados con la microbiota, para que tengáis conciencia de lo importante que es. La microbiota es todo ese conjunto de microorganismos que tenemos en nuestro cuerpo. La microbiota intestinal, la microbiota oral, la microbiota de la piel. Tenemos microbiota en todas las superficies mucosas, en la piel, también en la leche materna. Y del equilibrio de esa microbiota depende mucho nuestro estado de salud, porque cumple múltiples funciones como es fabricar sustancias que necesitamos para estar sanos. Por ejemplo, la microbiota intestinal fabrica vitaminas, también para ayudarnos a hacer la digestión, protegernos de microorganismos patógenos o regular el funcionamiento del sistema inmunitario, de nuestras defensas. Ya hay suficiente investigación sobre la microbiómica, hay más de 100.000 artículos científicos en PubMed, en ese gran archivo, en esa gran recopilación de artículos científicos de ciencias biomédicas fundamentalmente, donde se ve que hay una alteración de la microbiota, una disbiosis en múltiples patologías crónicas de las que sufrimos hoy en día. Así, todo lo que vaya a hacer que tengamos una alteración en nuestra microbiota, un desequilibrio en nuestra microbiota, con un aumento de las bacterias, vamos a decir entre comillas malas, porque no es que ninguna bacteria en nuestra microbiota sea buena o mala, depende mucho del equilibrio, pero por hablar coloquialmente, esa disbiosis, ese desequilibrio va a consistir en un aumento de las bacterias o de otros microorganismos malos y una disminución de aquellos que sean buenos. Insisto, esto es una simplificación. Realmente la microbiota es un ecosistema, es más complejo que eso. En definitiva, esa disbiosis que va a aparecer con múltiples factores de nuestro estilo de vida, como la alimentación, la toma de fármacos, la falta de lactancia materna o el sitio donde vivimos y desde luego todos los factores ambientales, pues todo aquello que nos lleva a la disbiosis va a favorecer que posteriormente aparezcan patologías por la mala función de aquellas funciones beneficiosas que hace la microbiota. Habrá alteración de las barreras intestinal o oral, por ejemplo, ese leaky gut, esa permeabilidad a barreras. Habrá una disfunción del sistema inmunológico con una inflamación crónica mantenida y otras muchas alteraciones que van a llevar luego a diversas enfermedades según la predisposición que tenga cada uno, desde las enfermedades inflamatorias intestinales hasta los trastornos neurodegenerativos como el Parkinson o enfermedad de Alzheimer y desde luego pasando por patologías autoinmunes, por enfermedades oncológicas o por también problemas metabólicos como la diabetes o la obesidad. Por eso es por lo que importa tanto el microbioma y hoy en día hay que tratar a todos los pacientes y a todas las personas que tienen un problema de salud. O bien, también en prevención, pues hay que tratarlos como holobiontes. Por eso, si nos decía Thomas Berry que no puede haber humanos sanos en un planeta enfermo, yo sin ánimo desde luego de parecerme en nada a Thomas Berry, ojalá, pues hago este corolario de no puede haber holobiontes con microbiomas eubióticos en un planeta enfermo. ¿Qué quiere decir esto? Pues que realmente los humanos somos holobiontes, somos nosotros, nuestro cuerpo, con nuestro microbioma, con nuestra microbiota, con todos esos microorganismos que forman parte de nosotros. Y no podemos estar sanos, no podemos tener una eubiosis, un equilibrio de esa microbiota si vivimos en un planeta enfermo. Así podemos empeñarnos en tratar nuestra microbiota oral o cutánea o intestinal, pero si nuestro ambiente es el que nos enferma, pues cualquier medida que hagamos se quedará corto. Aquí es importante comentar que muchas veces cuando se habla de evolución del ser humano se piensa en nuestra evolución como entes aislados, sin tener en cuenta el ambiente, pero realmente a la vez que hemos ido evolucionando en cuanto a especie,
también ha evolucionado nuestro microbioma con nosotros a través de las generaciones. Y todos los cambios que ha habido en nuestro ambiente, ya sean naturales o infligidos por nosotros, porque somos el ser vivo que más modifica el ambiente para poder sobrevivir en ese ambiente, hasta llevarnos a ese exceso de confort que tenemos en el momento actual, pues esa evolución de ese microbioma que tenemos se ha visto también modificada por todo lo que sucedía en el ambiente. Así, por ejemplo, teníamos mucha diversidad de microbiota cuando éramos cazadores-recolectores, como se ve en esa figura, pues teníamos esa gran diversidad microbiana con nuestro estilo de vida. En la revolución neolítica, cuando comenzamos la agricultura, empezó ya a perderse diversidad microbiana porque se empezó a comer menos variedad de alimentos. Luego, cuando surgió la revolución industrial y los alimentos ya empezaron a sufrir algún proceso de procesamiento, valga la redundancia, se perdió una mayor diversidad aún y ahora ya los alimentos completamente higienizados y que además prácticamente no consumen alimentos fermentados, pues ya cada vez tenemos menos diversidad microbiana. Pero además de eso, también hemos modificado la alimentación, tenemos unas prácticas de higienización excesivas y esto, sobre todo en el último año y medio, ha sido particularmente pernicioso en lo que a microbioma se refiere. Además, el uso de antibióticos, aunque tenga sus ventajas, también merma nuestra diversidad microbiana. ¿Y qué decir de las cesáreas? Que por supuesto cuando son necesarias, pues perfecto, pero una cesárea cuando no es estrictamente necesaria, pues tiene sus problemas y uno desde luego es la pérdida de la diversidad microbiana. Y además, bueno, por supuesto también se pierde si es una cesárea, aunque sea necesaria. Aquí lo que habría que hacer serían medidas para contrarrestar la pérdida de la diversidad microbiana. Y luego la pérdida de las lactancias maternas, que cada vez son más cortas y que cada vez incluso hay más niños que no reciben nada de lactancia materna, pues esto también hace que perdamos como especie diversidad microbiana y esto se va transmitiendo a través de las generaciones. Y es que los seres humanos hemos evolucionado y esto, si alguna vez alguien me ha visto en otra charla, pues dirá, siempre lo cuenta, pero es que esto es así. El ser humano ha evolucionado fundamentalmente en espacios verdes naturales, con plantas, con otros animales, y en espacios azules, acuáticos, naturales, también con plantas y animales. Sin embargo, nuestra evolución en las últimas décadas, sobre todo en los últimos siglos, ha sido una evolución en espacios grises, en espacios urbanos, en espacios tecnológicos, en espacios muchas veces también contaminados. Y esta vida urbana en espacios grises hace que tengamos cada vez menos contacto con esos espacios verdes y esos espacios azules de entornos naturales. Esto hace que tengamos menor diversidad microbiómica. Esto genera alteraciones y desequilibrios en nuestros sistemas inmunitarios, inflamación de bajo grado, esa pérdida de la diversidad microbiana y muchas patologías crónicas no transmisibles y también patologías infecciosas. Y es que realmente, si hablamos de microbioma, no podemos hablar solamente de lo que es cada persona y de lo que es la conducta de cada persona. Por supuesto, eso es importante. Pero en general, todo lo que sucede en el ambiente va a tener efectos en salud. Si vemos aquí de forma amplia qué cosas son las que van a influir en la salud humana desde un punto de vista más sociológico o ambiental, vemos que desde luego todo lo que son cambios demográficos, tecnológicos o hábitos de consumo van a influir en factores como la pérdida de biodiversidad, la disponibilidad de recursos de alimentación, ese cambio climático, cómo es el uso de las tierras, la contaminación, que directamente todo ello va a impactar en la calidad del aire y del agua, el acceso a esa agua o no, y también en la producción de alimentos que, por cierto, cada vez tienen menos cantidad de micronutrientes y también menos cantidad de diversidad microbiana, de microbiómica. Porque, por ejemplo, una manzana tiene su propio microbioma y la mayor parte no está en el rabo ni en la piel, está en el interior. Y según cómo cultivemos esa manzana, según cómo sea la tierra, según cómo sea el aire, donde haya crecido ese manzano, pues esa manzana tendrá una diversidad microbiómica u otra. Y eso va a impactar directamente también en nuestro microbioma. Y todo esto en conjunto
Por supuesto, también va a estar modulado por factores individuales de dónde vive esa persona, de qué hábitos tiene y puede llevar a diversos problemas de salud, ya sea por enfermedades infecciosas o malnutrición, esas enfermedades crónicas no transmisibles como las metabólicas, las oncológicas, los trastornos neurodegenerativos que comentábamos y, en última instancia, muchos problemas de salud e incluso de salud mental. Es por esto por lo que cuando hablamos de diversidad microbiómica no podemos centrarnos solo en el individuo y en cómo tiene esa persona su microbioma, porque cuando se habla de biodiversidad no tenemos que pensar solamente en la diversidad microbiómica de una persona en su interior, sino que hay que tener este concepto más amplio de esta capa externa de biodiversidad de la que habla mi compatriota Ruotsalainen. Habla de cómo hay toda una capa externa de biodiversidad que también entra a protegernos de aquellas cosas que pueden influir de forma negativa en nuestra salud. Y de esta manera, todo lo que sucede en el medio ambiente va a influir en nuestra salud por múltiples vías. Por un lado, hay un microbioma, hay una microbiota en el aire, en la atmósfera directamente. Además, se sabe que no es la misma microbiota en, por ejemplo, en una zona que tenga mayor humedad o en una zona que sea de desierto o en la que hay más o menos nubes. No es la misma microbiota según que haya mayor o menor suspensión de partículas contaminantes, por ejemplo. Toda esta microbiota que está en el aire posteriormente va a impactar directamente tanto en todo lo que son zonas de viviendas, zonas de hábitats humanos, urbanos, rurales, va a impactar también en la agricultura, en la ganadería, a través de la lluvia, también va a tener un impacto en el suelo y por esa vía va a influir en los alimentos que cultivamos, también va a influir en las aguas y en la calidad de las aguas y todo esto desde el aire, desde el suelo y desde el ambiente va a influir por un lado en nuestras microbiotas, también en las microbiotas de los lugares donde vivimos y en las microbiotas maternas que luego van a transmitir esas microbiotas en gran parte a sus bebés. Por lo tanto, vemos que son todas unas interrelaciones muy complejas las que se establecen entre la microbiota ambiental y nuestra propia microbiota. Así, si en varios modelos más antiguos se hablaba de que había, por ejemplo, si hablamos de enfermedades, en este caso infecciosas, había que tener en cuenta el huésped, que es el humano que se infecta, o el animal, aquí hablamos también de salud animal, una sola salud, el patógeno y el ambiente. Y entre la interrelación de esos tres elementos se formaría la enfermedad. Esto, bueno, pues se ha propuesto en diversos modelos y es en este último modelo de CIETOSA donde se propone que realmente, además de lo que es el ambiente, el huésped, los patógenos, debemos incorporar también la microbiota, tanto ambiental, pero también el microbioma del huésped para hacer un nuevo modelo en la que podamos entender el advenimiento de las enfermedades desde una visión de medicina o biología de sistemas, tener en cuenta todas esas complejidades entre los diversos elementos. Así, se habla de que realmente, por un lado, tenemos esos microbiomas del huésped y esos microbiomas en los ecosistemas. Los microbiomas del huésped van a depender, por un lado, del ambiente y van a permitir también, en un determinado momento, que haya una mejor adaptación al ambiente. Va a condicionar, desde luego, la salud del huésped, la salud de la persona o del animal, en contribuir a que haya una barrera biológica adecuada, por ejemplo, en el intestino, en la boca, por competir con patógenos o por mantener regulado el sistema inmunitario. Además, por supuesto, de cumplir con una serie de funciones como la síntesis de nutrientes o la regulación del crecimiento o el uso de la energía. Pero es que además hay unos microbiomas ambientales y de la misma manera que el microbioma en un individuo, ya sea humano, ya sea animal, va a cumplir una serie de funciones, también los microbiomas tienen una serie de funciones ecológicas, esos microbiomas ambientales. Por ejemplo, en los ciclos de diversos nutrientes, los flujos de energía ambiental, el secuestro de dióxido de carbono o la retención de nitrógeno en los suelos.
Así, los microbiomas ambientales pueden también participar en proteger ese ambiente de ciertas especies que no deberían entrar ahí, van a competir con microorganismos u organismos oportunistas y van a favorecer en suma mantener la biodiversidad de un ambiente determinado. ¿Y qué problemas modernos nos encontramos en el medio ambiente que van a dañar nuestra microbiota y también la microbiota ambiental que encontramos en cada sitio? No los voy a revisar todos, voy a traer solo algunos ejemplos. Por un lado, por ejemplo, están todo lo que son los productos químicos de diverso tipo, fundamentalmente xenobióticos, que no están presentes de forma natural en la naturaleza, que son de origen humano por nuestras actividades fundamentalmente industriales y de otro tipo. Por un lado, todos estos químicos que están presentes, pues por nuestra microbiota pueden sufrir una serie de transformaciones. Por otro lado, estos químicos pueden tener un efecto en nuestra microbiota. Y sea transformado o sea de forma directa, pues estos efectos pueden hacer que se altere nuestra salud, ya sea por un efecto directo sobre la barrera intestinal, sobre nuestras células o por esos metabolitos que ha fabricado esa microbiota a partir de esos químicos. Luego tenemos otro ejemplo que es el de los metales pesados, por ejemplo, el mercurio en particular es muy ubicuo, también hay cadmio, el plomo afortunadamente cada vez está disminuyendo más, pero el arsénico a su vez es un problema importante en algunos cultivos como por ejemplo el arroz y de esta manera, por un lado, si tenemos una microbiota saludable nos va a proteger parcialmente de esos metales tóxicos, pero si tenemos una disbiosis perderemos esa protección. Pero es que además esos metales pesados van a impactar de manera negativa en nuestra microbiota y de esa manera además perdemos protección. Al final, esos metales pesados tóxicos nos van a producir una disbiosis con toxicidad a nivel de múltiples órganos, alteración de la permeabilidad intestinal y múltiples patologías como algunas de las que hemos visto con alteraciones del sistema inmunitario, trastornos metabólicos y desde luego también interacciones negativas en el sistema nervioso central. Y en España, por ejemplo, los metales pesados como el mercurio son un problema particularmente grave. España es el país de Europa donde más cantidad, más concentración de mercurio tiene la población de toda Europa. Otros problemas ambientales son, por ejemplo, los micro y nanoplásticos. Así tienen múltiples fuentes, desde muchas de las cosas que utilizamos en el día a día, cosméticos, limpiadores, productos de higiene y por supuesto también productos de plásticos grandes que al final acaban transformándose en microplásticos, acaban contaminando sobre todo las aguas también, de ahí pasan a las cadenas alimentarias y tanto es así que ya se encuentran microplásticos pues en la sal, se encuentran en las cadenas alimentarias desde los mosquitos hasta los animales grandes y se estima que cualquier persona de nuestra sociedad ingiere unas 2.000 partículas de micro y nanoplásticos. Vemos aquí que los micro y nanoplásticos no tienen los mismos efectos. Los nanoplásticos van a causar a nivel intestinal, por ejemplo, estrés oxidativo e inflamación, y los microplásticos, trastornos de la microbiota intestinal. Es verdad que ambos, a su vez, van a participar de ese estrés oxidativo, de esos trastornos de disbiosis intestinal y alteraciones de la barrera intestinal. Y es un problema muy grave porque además es prácticamente imposible de evitar por la presencia de gran cantidad de estas partículas en prácticamente todos los alimentos y en el agua que consumimos a día de hoy. Fijaos que han encontrado nanoplásticos o microplásticos incluso en mosquitos. Claro, de ahí a, si están en el agua y están en los mosquitos, pues entran en toda la cadena alimentaria. Y por supuesto están todo lo que son los disruptores endocrinos, aunque podríamos hablar de un concepto más amplio que son los EDCs, los químicos disruptores endocrinos o los MDC, que serían los químicos disruptores de la microbiota. Y esto entraría luego en un concepto más amplio que es el endoboloma, que haría referencia a toda esa serie de genes microbiómicos que vayan a participar
de la regulación de nuestras hormonas. La microbiota, el microbioma, participa de regular el funcionamiento de nuestras hormonas por el eje del intestino con el sistema endocrino. Por eso se le llamaría endoboloma a ese microbioma que participa en regular a las hormonas. Y aquí encontramos pues desde disruptores como fitoestrógenos, pesticidas como el ubicuo glifosato, el clorpirifos que todavía no se ha prohibido en Estados Unidos, los bifenoles que son muy ubicuos, los ftalatos y desde luego los metales pesados, los parabenos o el triclosan. Todos ellos se han relacionado con disbiosis, con alteración de ese endoboloma, además de su efecto directo también sobre nuestro sistema endocrino. Y esto también es muy difícil de sustraerse a ello. Esto en cuanto a cosas que nos afectan a nosotros directamente o a los animales, pero luego si ampliamos más la mirada, por ejemplo, además de los problemas de las aguas, que las aguas pues se ven afectadas por todos esos químicos, esos metales pesados y también desde luego por los micro y nanoplásticos, pero si nos fijamos en el suelo, pensar dónde tenéis suelo de verdad cerca de vosotros. Cuando digo suelo vivo, suelo tipo humus, suelo aireado, que tenga lombrices, que sea un suelo de verdad, que no sea un suelo roturado, que no sea un suelo con intervención humana. Es difícil encontrar esos suelos a veces, ¿verdad? Y aquí vemos cómo los suelos están muy deteriorados a nivel de todo el planeta, por la erosión, por las aguas, por los vientos, pero también por deterioro, por químicos, por deterioro físico, degradación severa en muchos lugares que hacen que esos suelos tienen una pérdida tremenda de microbiómica y de nutrientes y esto hace que los alimentos que nosotros pues comemos, además por prácticas de agricultura intensiva, cada vez tengan también menor concentración de nutrientes y alteraciones de su propio microbioma que luego se va a trasladar a los humanos y a los animales. Entonces, ¿cuáles serían las soluciones? Bueno, una cosa son las soluciones a nivel individual y otra cosa son las soluciones a nivel global. A nivel individual, desde luego, podemos arreglar todo aquello que nos produzca disbiosis, hacer una alimentación prebiótica y antiinflamatoria, podemos utilizar microbioterapia, micronutrientes en suplementación para conseguir dar aquello que nos falte porque la alimentación no sea lo más adecuada, podemos tener contacto con la naturaleza, pero sin un adecuado tratamiento también del ambiente, en ese concepto de One Health, de una sola salud, de cuidar el microbioma ambiental y realizar prácticas verdaderas de bioeconomía con un manejo adecuado de los suelos y realizar incluso una agricultura de precisión, pues los tratamientos se nos quedarán cortos. Y ojo, que no deberíamos tratarnos solo nosotros, también deberíamos tratar el microbioma de los animales que conviven con nosotros y que utilizamos para ya sea alimentarnos o para que nos den diversos tipos de productos. Hay que tener en cuenta que todo lo que hacemos va a influir sobre el medio ambiente y todo lo que sucede en el medio ambiente nos va a influir a nosotros. Y también el microbioma puede ser la solución para muchos de los problemas medioambientales. Por ejemplo, se pueden utilizar microorganismos para bioremediación de determinados contaminantes, como por ejemplo degradación de plásticos de una forma que no dejen residuos o por ejemplo para limpieza de cuando hay problemas con el petróleo o con aceites, productos derivados del petróleo en general. También se pueden utilizar en diversas aplicaciones médicas, en producir biocombustibles y en hacer esa degradación de diversos tipos de residuos o incluso en tratamientos de aguas residuales o fecales. Y así se propone este artículo muy interesante donde hablan del efecto love bug, que sería como el bicho del amor, y habla del hecho de que realmente el ser humano siempre tiene esa deriva biofílica, tiene ese deseo de volver a la naturaleza. Y si no lo tiene, si el ser humano no tiene querencia por la naturaleza, es que tiene un problema probablemente por neuroinflamación. Y lo que nos vienen a decir, lo que nos postulan en este artículo tan interesante de la revista Science of Total Environment, habla de la ciencia del ambiente total, sobre cómo realmente nuestro microbioma puede estar modificado por el ambiente y es el que nos hace que tengamos esa querencia
por pasar más tiempo en la naturaleza y que esa naturaleza nos aporte microorganismos para que a su vez tengamos una mayor salud y que posteriormente queramos ir de nuevo a la naturaleza, hacer esos intercambios microbiómicos con el ambiente natural. De esta manera, tendríamos también varias alternativas a las que podemos recurrir para conseguir mejorar el medio ambiente y de esta manera también nuestra salud. Habría que hacer evaluaciones, desde luego esto tiene que partir de las autoridades locales y globales, para retirar presiones antropogénicas sobre el medio ambiente y conseguir frenar la degradación de los ecosistemas, porque esa degradación de los ecosistemas nos va a llevar a esos trastornos de la microbiota, esos trastornos de salud mental y física, mayor número de enfermedades infecciosas. Esto tiene mucho que ver también con lo que hemos vivido de la sindemia del COVID en el último año y medio y, en definitiva, diversos tipos de patologías. En cambio, si cuidamos del medio ambiente con intervenciones para aliviar esa presión antropogénica, conseguimos mejorar nuestros sistemas inmunitarios, reducir la carga de patógenos, tanto humanos como animales, y en general tener diferentes tipos de beneficios sobre nuestra salud. Así hay propuestas muy interesantes. Esto también es de un compatriota mío que es verdad que lo propone para salud respiratoria, o Hastela, en su artículo de Helsinki by Nature, donde propone la naturaleza como solución, donde propone pues que hay que cuidar del equilibrio del sistema inmunitario y de la microbiota de cada persona con una alimentación adecuada, con mucha fruta, verdura y bayas frescas, con esa conexión con la suciedad limpia, que sería con esa conexión con el suelo de verdad, tener huertas, hacer jardinería, desde luego reducir todo lo que tenga que ver con la polución, con la contaminación ambiental de múltiples vías, tener contactos con animales y tener contactos sociales. Así proponen que hay que tener más contacto con la naturaleza, eso sería la N, hay que hacer estrategias específicas para reducir la contaminación medioambiental, el tabaco, por supuesto, esto es de perogrullo, pero el tabaco, por supuesto, también habría que eliminarlo. Es curioso que el tabaco, con la cantidad de personas, de millones de personas que mata todos los años, sería sencillo relativamente pues hacer medidas de salud pública para acabar con ello y no se ha hecho. También propone beber agua en vez de alcohol y bebidas de tipo azucarados y desde luego también promover la actividad física y realizar esa alimentación prebiótica y antiinflamatoria. Y en general siempre hacer que la gente pase más tiempo en ambientes naturales, lo cual redunda en beneficios para su salud mental y también física. Y por acabar con Thomas Berry, él decía, aquí esta frase es suya, este párrafo es suyo, decía que incluso con todas nuestras tecnologías médicas no podemos tener humanos sanos en un planeta enfermo. La salud planetaria es esencial para el bienestar de todas las criaturas vivas, seamos humanos, animales, plantas, hongos o los que sean. Desde luego la microbiota también. Los profesionales de la salud del futuro deben afrontar su rol en este contexto más amplio o sus esfuerzos fallarán en sus objetivos más básicos, que sería cuidar de la salud de sus pacientes. Y mientras los proveedores de los servicios de salud ignoren este contexto más amplio, aunque lo ignoren, pues no se puede aceptar más la negligencia en este ámbito. Se debe afrontar este reto de la salud planetaria para tener humanos, animales y seres vivos sanos. Y así se proponen paradigmas para tener nuevos espacios urbanos verdes, por ejemplo, como una de las soluciones, con muchos espacios verdes en las ciudades, infraestructuras inspirados en el microbioma, en los ecosistemas microbiómicos, conseguir además que realmente haya esa multisensorialidad natural que necesitamos todos los seres humanos en ese ámbito de la biofilia, de reconexión con la naturaleza. De esta manera, para concluir, repito lo que he dicho al principio, para ser holobiontes sanos
necesitamos un entorno sano que incluya al medio ambiente, a los animales y a las plantas y, por supuesto, a los microorganismos. Que en cualquier tratamiento individual de cualquier persona que tenga un problema de salud, el factor ambiental debe ser tenido en cuenta, tanto en la prevención como en el tratamiento, como en las causas de las enfermedades. De nada nos sirve, por ejemplo, tratar una microbiota intestinal si hay un factor ambiental con una exposición a contaminación, a metales pesados de forma continua, si no hacemos estrategias específicas de remediación de estos problemas. Y desde luego, aumentar el contacto con la naturaleza será siempre necesario en todos los tratamientos, ya sea en tratamiento de una patología o en la prevención. En definitiva, como decía, para ser holobiontes sanos necesitamos un planeta sano. Y de nada sirve tratarse de forma individual si no tenemos una visión más amplia. O como se suele decir en aspectos de salud ambiental, actúa local y piensa global. Y entre todos deberíamos realizar verdaderos esfuerzos para que en el ámbito de lo pequeño, de la microbiómica, sea cada vez más tenido en cuenta esa microbiota en todo lo que tiene que ver con la salud humana y animal, y en el ámbito de lo grande también debemos trabajar porque se luche por una verdadera salud ambiental para tener también humanos sanos, animales sanos y plantas sanas en nuestro planeta. Pues muchas gracias. Espero que, aunque sea una presentación solo inicial, que os haya gustado este tema y que a partir de ahora tengáis muy en cuenta todo lo que tiene que ver con el ambiente en vuestra salud, en vuestros pacientes, si los tenéis, o de vuestros seres queridos. Y que tengáis en cuenta que volver a la naturaleza es parte de la solución y cuidarla es necesario. Muchas gracias.